conversiones de temperatura. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta que existen varias escalas de temperatura, ¿cierto? Dependiendo pues de las diferentes eh, áreas de trabajo, pues se exigen unas, o los datos que se trabajen pues deben estar en unas unidades específicas, ¿cierto? Generalmente los instrumentos de medición están hechos para medir la temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit, ¿cierto? Digamos los hornos de la cocina o los hornos de laboratorio, generalmente aparecen o en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Los termómetros, por su lado, que son otros de los instrumentos que utilizamos para medir, o en otros de los equipos que encontramos mediciones, están en grados centígrados. ¿Listo? Entonces, pues, en ese orden de ideas, pues, existe la forma de que yo pueda convertir eh, un dato que se encuentra en cualquiera de las escalas, ¿cierto? A una de sus homólogas sin ningún problema. ¿Listo? Acá vamos a tener en cuenta que existen estas fórmulas, ¿cierto? Existe una fórmula si yo estoy en kelvins y quiero pasar a Celsius, si estoy en Kelvin y quiero pasar a Fahrenheit, si estoy en Fahrenheit y quiero pasar a Celsius, si estoy en Fahrenheit y quiero pasar a Kelvin, si estoy en Celsius y quiero pasar a Kelvin, si estoy en Celsius y quiero pasar a Fahrenheit, si estoy en Kelvin y quiero pasar a Rankine, o si estoy en Rankine y quiero pasar a centígrados. ¿Listo? Entonces es la cuestión acá, igual que en el caso anterior, identificar en dónde estoy y a dónde quiero llegar. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta entonces la primera, ¿cierto? Que me dice, voy a ir de ranking a Fahrenheit, ¿cierto? Entonces pues yo arranco con mi posición número uno, ¿listo? Y la parte A, porque en este caso hay que hacer también dos situaciones, ¿listo? Entonces, arranco, 567 ranking, 567 grados ranking, listo. Bueno, entonces, esto me dice, perdón, pero esto no es necesario todavía. Listo, me dice, va a ser el A, ¿cierto? Entonces me dice, está en ranking, ¿cierto? Entonces pues yo busco de Kelvin, no, de Kelvin, no, de Fahrenheit, de Celsius, de Kelvin, de ranking. O sea que la única fórmula que tengo para arrancar de ranking es esta. Pues nada, la aplico, ¿cierto? Y me dice centígrados es igual, ¿cierto? A 9, ¿cierto? Entre paréntesis me dice, ponga su ranking 567, ¿cierto? Réstele 491.67, 491.67, listo. Y me dice que divida todo, ¿cierto? Pues porque finalmente me dice 9 quintos, pues lo divido todo, ¿cierto? En 5. Listo. Pues lo único que a mí me queda pues es resolver esta operación utilizando mi calculadora, ¿cierto? Para lo cual, ¿cierto? Ya una vez yo realice mi operación, pues yo ya voy a encontrar la respuesta en grados centígrados. Y me dice, pues resuelvo primero el paréntesis, ustedes ya saben. Entonces, 567 menos 491.67, eso me da 75.33. Me dice, multiplíquelo por 9, ¿cierto? Me da 677.97 y divídalo en 5, ¿cierto? Y esto me dio 135.59. 135.59. Y esto, como la fórmula me lo dice, son centígrados, o sea, grados centígrados. Listo. Ahí voy, mira, entonces estoy en grados centígrados, pero me dice que quiero llegar a Fahrenheit. Significa que debo hacer una parte B, ¿cierto? Una segunda parte para poder continuar y dar por concluido mi ejercicio. ¿Listo? Entonces, pues miramos. Ahora estoy en centígrados y quiero llegar a Fahrenheit porque es lo último que me pide.
Entonces, de Celsius a Kelvin, de Celsius a Fahrenheit, la hay en efecto, ¿cierto? Entonces, pues la resuelvo. Entonces me dice, los Fahrenheit, ¿cierto? Son iguales a, me dice 9, entre paréntesis, ¿cierto? 9C significa 9 por C y los C son los centígrados, entonces 9 por 135,59, ¿cierto? Listo. Luego me dice que debo, según la ecuación, ¿cierto? Que es esta, me dice divida eso en 5. Listo, pues lo divido en 5. Listo. Y luego me dice, ¿cierto? Que a esa respuesta total le sume 32. Listo, entonces lo resuelvo. Entonces yo ya sé que Fahrenheit va a ser igual a, me dice 9 paréntesis 135,59, pues ya sabemos que eso es una multiplicación. Entonces 9 por 135,59, eso igual, me dice luego divídalo en 5 y a esa respuesta súmele 32. Me da 276,06. 276,06. Y esa respuesta ya me queda en grados Fahrenheit. ¿Listo? Y esto es hacer conversiones de temperatura. ¿Listo? Es lo mismo, escoger esta fórmula, mirar en dónde estoy, a dónde quiero llegar. Si hay una fórmula que me lo permita directamente, la aplico. Si no, pues hago las operaciones intermedias que me sean necesarias. ¿Listo? Voy a hacer el ejemplo número 2 acá arriba. ¿Listo? En el cual me dice que tengo 67 grados Fahrenheit y quiero llegar a Kelvin. ¿Cierto? Pues yo miro de Celsius, de Kelvin a Celsius no, de Kelvin a Fahrenheit no, de Fahrenheit a Celsius no, de Fahrenheit a Kelvin sí, porque estoy en Fahrenheit y quiero llegar a Kelvin, o sea que esta fórmula completa me sirve, pues la aplico, ¿cierto? Toda completa de una vez. Listo, entonces K igual, ¿cierto? Entonces me dice, ¿qué es esto? Me dice 5 paréntesis Fahrenheit. Los Fahrenheit son 67. Listo, me dice réstele, ¿cierto? Menos 32. Listo, le resto los 32. Me dice cierra el paréntesis. Me dice divida en 9. Listo, bueno. Hasta ahí vamos. Lo completo, ¿cierto? Para indicar la operación. Y luego finalmente me dice, ¿cierto? Dividido en 9 y sume 273,15. Listo, pues lo hago. Más 273,15. Listo, más 273,15. Listo, pues resuelvo mi ecuación, que Kelvin va a ser igual a, entonces resuelvo primero el paréntesis que me dice que es 67 menos 32. Listo, eso me da 35. Ese resultado me dice que debo multiplicarlo por 5 y dividirlo en 9, ¿cierto? Eso me da 19,44. Pero me dice que le sume 273,15. Listo, y eso me da 292,59. Listo, 59. Y esto me queda en grados Kelvin. Listo, y ese sería el segundo. Porque acá no tuve que hacer intermedio, porque había una fórmula que me llevaba directamente de Fahrenheit a Kelvin, que es esta, de Fahrenheit a Kelvin. El siguiente es de Kelvin a centígrados, ¿cierto? O Celsius. La primera fórmula me dice de Kelvin a Celsius, o sea que la aplico, ¿cierto? No hay lío, ahí ya no hay más que buscar.
¿cierto? De Kelvin a Celsius, la aplico y me dice que los Celsius o centígrados son iguales a, tome sus Kelvin, que en este caso me están dando que son 98 Kelvin, me dice réstele 273.15, 273.15. Listo, es esta de Kelvin a Celsius. Celsius igual a los Kelvin, 98, 98 menos 273.15. Listo, lo completo y me dice que Celsius igual a 98 menos 273.15 igual menos 175.15. Listo, menos 175,15 y esto me queda en grados centígrados. Y esto es hacer conversiones de temperatura, chicos. ¿Listo? Entonces, en esta parte, por favor, copian, esta es la segunda parte, entonces copian estos ejercicios, el título que van a poner es conversiones de temperatura, ponen el primer ejemplo 1, lo resuelven, ejemplo 2, lo resolvemos, ejemplo 3, lo resolvemos, listo, y ya.